8 minutos. Es el 11 de diciembre, lunes, inicio de semana laboral. Como habíamos anunciado, ya está con nosotros Yayo Sanz Lobatón, director general de aduanas, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Yayo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad aquí viendo grandes amigos y muy contento de estar con ustedes aquí en víspera de Navidad. Así es. Espero que me tengan mi regalito aquí. No, sí, eso está ahí. Por ejemplo, llegó parte del regalo que es café. Bueno. Ya, hablemos de política primero. Aduanas es una institución muy importante, pero vamos a empezar por política, porque es lo dominante hoy día. Ya se abrió oficialmente la campaña para las municipales, aunque comentábamos que siempre estamos en campaña. Están las encuestas, hay guerra de encuestas, termina el año y bueno, y mañana serán las municipales, para decirlo de alguna manera. Hay discusiones sobre el posicionamiento de las candidaturas y de los partidos. ¿Qué estudios tienen ustedes, esos que sirven para el trabajo, sobre el posicionamiento tanto del presidente como candidato, como de la gestión de gobierno en estos momentos? Bueno, mira, Cristian, yo creo que ya pasados los 3 años y casi 6 meses de inaugurada la gestión del cambio que encabeza Luis Abinader, el país tiene suficiente data, suficientes vivencias para comparar lo que nosotros estamos haciendo, lo que le estamos ofreciendo a la sociedad dominicana en términos de una forma diferente de hacer política, de transformaciones inobjetables que hemos hecho en casi todas las áreas del quehacer de un gobierno. Ayer Eduardo Estrella decía, en el discurso que proclamaba Luis como candidato de Dominicanos por el Cambio, y cuando él lo dijo, yo lo sentí tan de cerca, de que qué hubiera sido de nuestra sociedad con todas estas crisis en manos de un gobierno menos atendiendo lo que tenía que atender. O sea, es difícil describir lo que fue la crisis de la pandemia, lo que fue la guerra de Europa, lo que fue la crisis inflacionaria y cómo todo eso junto tuvo que enfrentarse en medio de una lucha política sin cuartel que hemos tenido, prácticamente no hemos tenido tregua. Entonces ahora en febrero se va a manifestar eso. Yo estoy convencido de que el Partido Revolucionario Moderno va a aumentar su presencia en las alcaldías y que eso va a ser el preludio de lo que va a pasar en mayo. La sociedad dominicana no tiene reversa, no tiene cómo abrazarse al pasado de nuevo. Cuando tú ves que todos los indicadores del mundo nos felicitan, desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Turismo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de las Aduanas, todas ponen, por ejemplo, la gestión económica de la República Dominicana. Hablaba el estimado colega de lo que acaba de suceder en Argentina. Miren cómo la República Dominicana se ha alejado de esos esquemas de ruptura, donde vemos el esfuerzo de un populismo que habrá que ver, habrá que darle tiempo a ver cómo afecta esas sociedades. Pero si el ejemplo de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de la misma Colombia, son alguna indicación, la República Dominicana ha sorteado la desgracia a veces de cambiar de una manera tan radical hacia populismos tan inciertos. Y por no mencionarte Perú, por no mencionarte Nicaragua, que son otras sociedades que se han visto envueltas en muchísimos problemas institucionales. Nosotros hicimos un cambio de manera ordenada, de manera sosegada, que ha dado al traste con muchísimos problemas de esta sociedad. O sea, el hecho de que el 98% de los dominicanos tengan algún nivel de seguro médico, el hecho de que hayamos tenido el crecimiento económico más importante en el año 2021, al salir de la pandemia, el hecho de que estemos llegando a los 10 millones de turistas, el hecho de que hayamos podido sortear una reforma fiscal por el incremento y sostenibilidad de nuestras recaudaciones tributarias, el hecho de que hoy las principales infraestructuras del país estén camino a convertirnos en un hub logístico regional. O sea, hace 25 o 30 años la economía dominicana era el azúcar, el café, el cacao, nuestras incipientes industrias
la diáspora en los Estados Unidos que nos mandaba remesas y comenzaba el turismo. Hoy en día hemos consolidado el turismo, esas áreas siguen ahí, pero hoy somos un centro logístico del mundo, pioneros en el mundo en el crecimiento de zonas francas, pero ya no zonas francas que solo hacen zapatos, solo hacen pantalones, no. Nuestras zonas francas están produciendo marcapasos, nuestras zonas francas están produciendo robótica, nuestras zonas francas están produciendo computación, o sea, dándole know-how a esos operarios de zona franca para que después puedan ser empleados de muchísimo nivel. O sea, ya aquellas zonas francas de sueldo mínimo pasaron a la historia, ahora son zonas francas que emplean técnicos. Entonces la sociedad dominicana ve todo eso. Evidentemente la oposición política en una sociedad democrática, pues claro que tiene que hacer oposición y que hacer algarabía y que hacer denuncias de todo tipo. Pero lo que Luis Abinader ha hecho aquí, y lo ha hecho de la mano, porque muchas veces le gusta a la gente decir que los presidentes están solos o que son culpables de todo o que son ilesos de todo. No, eso es también populismo. Las presidencias, los esfuerzos de gobierno son equipos, es una forma de ver, y tú ves el equipo que acompaña a Luis Abinader y lo compara con las otras ofertas que puedan haber, y definitivamente los resultados están ahí. Tú vas ministerio por ministerio, institución por institución. Bueno, que está todo resuelto, que todo es un jardín de rosas, que no hay problema. Evidentemente que no. O sea, los gobiernos en todas partes del mundo acumulan muchísimas deficiencias. Pero en Latinoamérica y en República Dominicana, que acumulamos deudas sociales ancestrales, que tenemos problemas grandísimos que nos vienen desde después de la dictadura de Trujillo, bueno, resolverlos en 3 años también es vender humo. Esa no es la idea, no vamos a decir aquí que todo está perfecto, que todos estamos felices, que todo el mundo, no es así. Y que se han cometido errores, claro que se han cometido errores, porque al final del día es con seres humanos que estamos trabajando. Ahora bien, el balance es profundamente positivo para esta sociedad, y por eso es que nuestras encuestas de trabajo, todas las que veo, nos dicen a nosotros que estamos por encima de un 53, 54% en los esquemas conservadores, porque de nada le sirve a uno hablar de unos números que no son reales, porque entonces eso es como autoflagelarse, eso no tiene, esa no es la idea. Ahora, en todos los números que nosotros vemos, tenemos una victoria asegurada en primera vuelta. Y cuando tú te vas a las alcaldías, por ejemplo, tú preguntas Carolina Mejía en el Distrito Nacional, eso es prácticamente un clavo pasado. Pero tú te vas a Dio Astacio en Santo Domingo Este, también, o sea, un pastor evangélico que viene a la política y que ha hecho un trabajo de una reformulación y que ha revivido el deseo de cambio con propuestas innovadoras. Ayer lo veía, que hablaba del cambio de plásticos por arroz para disminuir un poco la contaminación ambiental. Pero tú te vas a Santiago y tú encuentras a Ulises Rodríguez, pero tú te vas a San Cristóbal y tienes un Gustavo Lara, tú te vas a Higüey y tienes la combinación de 2 adversarios pasados en las elecciones pasadas, que son Karina Aristi y Cholitín. O sea, nosotros hemos conformado una boleta electoral que tiene incorporado aliados de todo tipo, que es la alianza, como nosotros nos gusta llamarlo, no una alianza transparente, una alianza de futuro, una alianza de crecimiento. Y por el otro lado estamos enfrentando a los colegas de la oposición, con los cuales yo no tengo ninguna... yo no soy de la gente que cree que la política es una guerra a muerte, que hay que estarse insultando ni nada de eso. Ahora, lo que no podemos nadie negar es que aquí hay un futuro, aquí hay una creatividad, aquí hay un resultado específico. Y estamos enfrentando, bueno, los últimos 20 años de gobierno. Los últimos 20 años de gobierno es lo que estamos enfrentando. La sociedad dominicana tiene para elegir. Si usted cree que en esos 20 años se trabajó mejor, se avanzó más, se fue más transparente, se fue más efectivo, bueno, pues nada, ahí están ellos para que voten por ellos. Son las bondades de la democracia. La pasada semana estuvo el expresidente Fernández aquí y ustedes escucharon la otra campana de Radio Popular. Entonces son de las bondades, porque ahora toca el turno a Eduardo Sanz, Yayo Lobatón, de participar, y ustedes lo han escuchado. Pero un poco entre trabajo y política, bueno, precisamente es Leonel Fernández, que después, cuando ya íbamos a cerrar la entrevista, ya Cristian estaba despidiendo la entrevista, pidió un segundo para poner el tema del contrato, de la negociación del contrato de Aerodom. Veo que hoy en el Listín Diario, que escribes habitualmente, desarrollas tu posición en torno
a ese contrato. ¿Podemos hablar un poco claro, en defensa de esa posición claro, después de lo que escuchamos aquí, que decir que Fernández logró que eso entrara entonces a la agenda mediática? claro. O sea que va a ser importante. Hoy, insiste hoy en el tema en el mismo listín. Y hoy en el mismo listín, gracias. Yo creo que una feliz coincidencia, están las dos versiones, la del presidente Fernández y la nuestra, que ambas fueron publicadas hoy. Mira, es lamentable, y yo, Pablo y Cristian, ambos saben que yo le profeso respeto y consideración al presidente Fernández en lo personal. Ahora, yo creo que el hecho de hacer del contrato, la renegociación del contrato con Aerodón un elemento político, yo creo que es un error. ¿Y por qué creo que es un error? Bueno, porque la sociedad dominicana y los intereses de la sociedad dominicana tienen que estar por encima del criterio electoral. ¿Qué hubiera sido lo fácil para Luis Abinader? ¿Qué hubiera sido lo que quizás algunos asesores le aconsejaron? Dejemos eso para después de las elecciones y no nos metamos en renegociación de contrato ahora. Eso hubiera sido lo irresponsable. Y yo le voy a decir por qué. La renegociación del contrato de Aerodón no es un capricho de nadie, no es un tema, no estamos hablando de hacerle un favor a alguien o de generar un beneficio electorero. Eso es absurdo, pensar que eso tiene alguna relación con las elecciones. Primero, los procesos del contrato, los procesos de esas inversiones no se van a ver antes de mayo. O sea, no es que tú le vas a dar un botón y se va a depositar un dinero que al final se va a usar, no. El contrato habla específicamente de qué se va a hacer con ese dinero. Son infraestructuras aeroportuarias, son licitaciones de carreteras, etcétera. Y todos sabemos que una licitación, por rápido que se haga, no se hace en 3 meses. O sea que no tiene nada que ver con las elecciones. Ese es el primer error de analizarlo electoralmente. Pero la segunda realidad es la siguiente. Los aeropuertos que tenemos hoy en día no dan para los turistas. Yo se lo digo porque lo veo en aduana. Nosotros tenemos ya un sobreexceso. Nosotros le estamos diciendo al mundo, vengan a República Dominicana, vengan, traigan sus inversiones, vengan, traigan sus turistas, y los turistas no caben en los aeropuertos. Entonces, ¿quién va a hacer las inversiones? Entonces, ¿cómo vamos a hacer las inversiones? Pero tú coges los aeropuertos privados que están funcionando, y tú ves el aeropuerto de Punta Cana, y estás remodelando el aeropuerto de Punta Cana. Yo invito a cualquiera que vaya y lo visite, pero tú coges el aeropuerto del Cibao, y ve y visítalo, y tú verás las remodelaciones. Y entonces tú vas al aeropuerto de Casecampo, La Romana, y tú verás las remodelaciones. Yo le pido a cualquiera que vaya a los 3 aeropuertos ahora y le tiren una foto y ustedes verán las obras ahí. ¿Y qué íbamos a hacer con los 6 aeropuertos del Estado? ¿Qué íbamos a hacer? Lo íbamos a dejar ahí porque había que esperar 7 años. Pero ¿qué hace el resto del mundo con eso? La misma Argentina de la que hablaba el hermano acaba de renovar los contratos a 20 años. Pero no solo Argentina, la India, que es un país de un crecimiento asombroso en el Asia del mundo, acaba de renovar sus concesiones de aeropuertos, pero lo mismo lo hizo Chile. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la situación? No fue una renovación que se hizo medalaganariamente. Se contrató una de las firmas internacionales con más crédito de concesiones en el mundo, una firma norteamericana que vino a supervisar la renegociación del contrato. Y la renegociación del contrato se han dicho que son $800 millones ahora, mentira. Son 775 para la firma. Pero ellos están obligados a hacer una inversión en los próximos 7 años de $800 millones adicionales. Pero además de eso, van a pagar casi $3,000 millones en impuestos sobre la renta, con el promedio de los pasajeros que estamos recibiendo hoy, que no son los que vamos a seguir recibiendo, porque se está haciendo para aumentarlo. Pero si no viniera un solo pasajero adicional, van a pagar cerca de $3,000 millones en impuestos. Entonces, los $3,000 millones en impuestos, más los 775 que pagan por la firma del contrato, más los 800 en inversiones. Estamos hablando de casi $5,000 millones en inversión garantizada en la sociedad dominicana sin que le cueste un chele de impuestos a los dominicanos. Entonces yo veo que eso quieren criticarlo, pero lo más grande del mundo es que quieren criticarlo los mismos que negociaron en 1999 la misma concesión completamente gratis. Yo soy siempre un enemigo del populismo. No voy a decir que esa concesión fue mala. Fue gratis. ¿Por qué fue gratis? Bueno, porque había que darle la oportunidad a ese concesionario para que hiciera inversiones considerables que finalmente arreglaron los aeropuertos. Sí, entonces, cuando te digo... El argumento central de Fernández se remitía
a los 775 millones de dólares que se van a invertir ahora. Esos 775 que no son para los aeropuertos. ¿Tienen que pasar por algún proceso de licitación o esos 775, como dijo Fernández, se van a utilizar en la campaña como instrumento político? Pero es que por amor de Dios, ¿y qué pudiera pensar nuestros amigos de la oposición? Que los 775 millones de dólares nos lo van a entregar en una maleta para nosotros repartirlo en un sitio. Por amor de Dios, el Estado Dominicano tiene mecanismos de gastos del dinero. El dinero que el Estado Dominicano recibe tiene que pasar por la ley de compra y contrataciones, tiene que pasar por la ley de presupuesto, tiene que pasar por una serie de cosas que por primera vez en la era republicana, nosotros tenemos un director de contrataciones públicas que no tengo que decirte todo lo que ha pasado. Porque aquí al que se ha salido, el que se ha salido de un carril, ustedes son testigos de eso. O sea, aquí nunca antes un gobierno había tenido más cuidado con los fondos públicos que el que ha tenido Luis Abinader. A veces, ustedes no se imaginan, yo que dirijo una institución pública, los dolores de cabeza que uno pasa con compra y contrataciones, porque la verdad es que es un ente independiente, como lo es el Ministerio Público, como lo es la Cámara de Cuentas. O sea, Luis Abinader es el único presidente, después de la muerte de Trujillo, que ha llegado a la presidencia de la República y ha dicho, yo quiero menos poder del que tengo. El Ministerio Público no tiene que ver conmigo. La Cámara de Cuentas no tiene que ver conmigo. Compra y contrataciones no tiene que ver conmigo. Y que le ha dicho a sus funcionarios, hagan lo que ustedes vayan a hacer, pero esa gente lo están supervisando. Entonces, en el marco de esa realidad, en el marco de una libertad de prensa que es felicitada por la Sociedad Internacional de Prensa, la República Dominicana está calificada como uno de los países que más libertad de prensa tiene. Entonces, tenemos la libertad de prensa. Tenemos los organismos de control que no lo controlamos nosotros. ¿Y cuál es el miedo de que ese dinero se gaste? Hay algo que no me cuadra. Dos cosas. 63%, 57%. Dentro de las encuestas del gobierno, la que menos le da un 54%. Está por encima del 50%. Gana en primera vuelta. No hay vuelta atrás en eso. ¿De verdad? Porque el presidente Abinader tiene que hacer toda la semana una explicación de lo que está haciendo. Número uno. Número dos, porque se ha duplicado el presupuesto de publicidad del gobierno. Y número 3, si van a ganar seguro, porque hay que adelantar la firma de un contrato que vence en 7 años, porque hay que hacerlo antes de las elecciones y porque se aprueba en la Cámara de Diputados en menos de 2 días. Ok, son varias preguntas juntas. Vamos a empezar. Todo tiene que ver con la prisa. Vamos a empezar. ¿Están ganados? ¿Por qué la prisa? No, porque la prisa es para resolver los problemas de Gualey, de Guachupita, de Catanga, de Cienfuegos. O sea, la miseria del dominicano no puede esperar. Pero te voy a explicar. Pero víteme despacio, que voy deprisa, hermano. Lo primero es la semanal. La semanal es una forma del presidente comunicar constantemente, porque ese es el modelo del siglo XXI. Eso es lo que hace López Obrador en México, fue lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos. Es lo que es la nueva forma de interactuar, de que los líderes tratan cada vez más de ser menos traducidos. Porque cuando los líderes son traducidos, en esa traducción se pierden cosas. Entonces, Luis Abinader, con la semanal, le da la cara constantemente a la sociedad dominicana y a veces mata muchísimo gallo en la funda en el sentido de que las cosas no se pueden malinterpretar. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué razón hacerlo de Aerodón ahora? Bueno, porque es que las infraestructuras aeroportuarias para poner el país en el primer punto logístico del mundo, para poder ser un istmo comercial, como en su época lo fue Panamá, no podían esperar más, por una razón muy sencilla. Los aeropuertos necesitan una inversión puntual. Y aunque el contrato se firmó ahora, por amor de Dios, eso toma un tiempo que tomará 2 o 3 años en materializarse. Si esperábamos 7, son los 7 que íbamos a esperar, más los 2 o 3 años más, son 11, 12 años que íbamos a estar esperando, cuando ya hoy en día nuestros aeropuertos están desbordados por el crecimiento del turismo. Es que es muy simple. Si usted tiene un hotel de 10 habitaciones y le están llegando 15 clientes, usted tiene que hacer 5 habitaciones más, y eso no podía esperar por el hecho de que a alguien le fuera a molestar que habían elecciones. El dinero se va a usar de la manera como se ha usado todo el dinero durante Luis Abinader ha sido presidente, que es cómo, que es con los mecanismos de control, el Congreso. ¿Y cómo decir ahora que el Congreso aprobó eso en 2 días?
No es correcto. El contrato tenía más de un mes en el Congreso. Lo que pasó en 2 días fue después que salió de la comisión. Y los que conocen el mecanismo parlamentario, no este contrato, todo lo que se ha aprobado. Porque a mí, yo me río cuando algunos amigos de la oposición hablan de la mayoría mecánica. Digo yo, pero Dios mío, ¿y dónde era que esta gente estaba en los últimos 20 años para hablar de mayoría mecánica? Mi amigo Abel, que soy amigo de él, ¿cómo vas a hablar de mayoría mecánica si tú eres el del famoso aprobado, aprobado, aprobado? No duran 2 días en ningún sitio un proyecto. Lo que dura 2 días es después de que la comisión llamada para eso de diputados rinde el informe. Lo que dura 2 días es el informe, no el contrato. Y mientras la comisión que tiene el contrato lo está leyendo, todos los diputados que se interesen pueden buscar una copia, porque eso está en la Secretaría de la Cámara de Diputados. No podemos relajar la función del legislador, porque eso desacredita a los legisladores. Y desacreditando a los legisladores podemos terminar en lo que está pasando en Argentina, en lo que pasó en Bolivia, en lo que pasó en Ecuador. Cuando las sociedades que viven una era de insatisfacción, porque como yo dije al principio, ningún gobierno va a resolver todos los problemas de una sociedad. Y esa insatisfacción, cuando se desborda, trae experimentos que termina la medicina siendo más cara que la enfermedad. Entonces, yo no juego a eso. Cuando yo estuve en oposición, y muchos de ustedes me entrevistaron durante muchos años, y miren cómo yo estoy hablando, con qué consideración yo hablo del presidente Fernández y del mismo candidato del Partido de Liberación Dominicana, porque yo creo que ellos son patriotas y que son gente bien intencionada. Yo no vengo aquí a desacreditarlos. Ahora, lo que sí vengo es a diferenciarnos de lo que pasó durante los últimos 20 años, donde hicieron cosas buenas, pero la sociedad dominicana en el 2020, con una amplia mayoría, los mandó para su casa. Y yo creo que los va a volver a dejar en sus casas, porque es que las comparaciones todavía no son en nada parecida. Quizá en nuestro segundo gobierno, o si hay un tercer gobierno, bueno, comenzarán a salir nuestros errores y podrán haber otras comparaciones. Pero la comparación de hoy es mucho a poco a favor del cambio. Rosario. Eduardo Sanz Lobatón, nuestro director general de aduanas, pero estamos conversando con algunos temas políticos, porque también es parte del rol que tiene en el Partido Revolucionario Moderno. Director, está esbozando los logros del gobierno y sobre todo los espacios de exposición que tiene el presidente como vocero de este gobierno. Me gustaría entonces saber qué es lo que pasa con la seguridad, porque recientemente el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, el doctor Fermín, propone que la docencia nocturna en las universidades sea de manera virtual, y esto nos da una lectura que nos gustaría que sea el propio gobierno que nos diga si el tema de la seguridad se va a manejar con esta estrategia de que nos resguardemos en las casas y entonces esto sea una forma de protegernos. Y se lo quiero preguntar a usted porque sé que está muy bien informado. Mire, primero, lo que dice el ministro de Educación Superior no es una consideración de seguridad, es una consideración de modernidad. Todas las universidades del mundo, yo se lo digo porque tengo la bendición de que tengo mi hija estudia arte fuera del país, y yo a veces peleaba con ella en estos días porque cada vez que la llamo está en su casa. O sea, está en su apartamento. Y yo, ven acá, ¿y tú no vas a la universidad? Y me dice, no, papi, la mitad de las clases son virtuales. La mitad de las clases son virtuales. O sea, la modernidad implica que tú economices en traslado, economices en transporte, economices en muchísimas cosas, y ustedes están viendo todas las dificultades del tránsito. Si nosotros no podemos ahorrar una parte de ese traslado a través de la virtualidad, por ejemplo, nosotros en la Dirección General de Aduana ahora tenemos un personal importante que trabaja desde su casa a través de la virtualidad. Eso fue uno de los regalos que nos dejó la pandemia, que fue la posibilidad de que todos incrementamos nuestras infraestructuras para poder trabajar virtualmente. Ahora bien, lo de la seguridad, que no quiero dejarlo de decir. Ningún gobierno había invertido tanto como este. Por primera vez, nosotros estamos haciendo un muro fronterizo, que tiene que ver con seguridad. Compramos helicópteros, o sea, el Ejército y la Fuerza Aérea Dominicana no había comprado artefactos importantes desde aquellos famosos tucanos, que no voy a hablar de eso, pero de allá para acá no se había hecho otra inversión en infraestructura de seguridad. Pero de la misma manera, yo quiero que usted agarre un policía o que usted agarre un militar de bajo rango, de esos que andan por todas partes, y le pregunte cómo le ha ido en el gobierno de Luis Abinader. Un incremento de salario de casi un 150%, un seguro médico que no tenían, un plan de vivienda que no tenían.
Y eso todo los hace mejores oficiales. Evidentemente, la seguridad es un problema de la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Chicago, de París, de Madrid, o sea, de Beijing. O sea, la seguridad no es un problema dominicano, es lamentablemente, una de las falacias de la condición humana que tenemos que trabajarla. Ahora, lo que se ha invertido en seguridad, el plan de reforma policial, que también no es un gobierno quitando un jefe de la policía y nombrando a otro y dando una declaración pública, no. Es un programa de reforma policial que incorpora las mentes más lúcidas de la sociedad dominicana, independientemente de partido político, independientemente de gobierno. O sea, se ha tratado de gobernar con un nivel de seriedad en lo que se hace, que toma tiempo. Bueno, que eso quiere decir que podemos salir por la calle y de preocuparnos de todo. Pues claro que no. Pero definitivamente, las inversiones en seguridad de estos 3 años, comparadas con los últimos 20, están a la vista. Tú sabes lo que tú tenés un policía, y yo diría que hablemos de otra cosa. O sea, si yo estuviera en la oposición, yo me refiriera a planes a futuro, hablaría de temas macroeconómicos, donde ellos tienen logros considerables, porque durante esos 20 años hay que reconocer que la macroeconomía marchó bien y que la economía creció bien. Pero hablando de seguridad nosotros, cuando los policías, no, yo sé, yo no lo digo, yo no lo digo por usted, pero se lo he oído a ellos también. Yo no lo digo por usted, pero yo lo digo. ¿Y cómo tú no hablas de seguridad cuando los policías no tenían seguro médico? Cuando un policía ganaba 4,000 pesos sin seguro médico. Óyeme, pero por amor de Dios. Ahora, sí es cierto que la preocupación de la seguridad, ya fuera de la política, que es de donde viene su pregunta, es profundamente seria. Y es profundamente, y todo lo que tenemos hijos y todo lo que andamos en la calle, tenemos que preocuparnos. Y yo creo que parte, y volviendo al contrato de Aerodón, ¿por qué que queremos hacer estas inversiones? ¿Por qué que queremos hacer el país de la logística? La única fórmula que ha disminuido la delincuencia en todas partes del mundo es el bienestar económico. Al final del día, si la gente tiene trabajo, hay menos delincuencia. Bueno, tamaño vocero que tiene el gobierno. Innegablemente. En Yayo. Por eso le pregunto ese tema. Tamaño vocero. Hacías referencia a las propuestas de candidaturas en el Gran Santo Domingo que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Ajá. Y te quiero preguntar por qué la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno le ha regateado la candidatura a senadora del Distrito Nacional a Farideh Raful, si ella tiene todavía el deseo de ser candidata otra vez a esa posición. Eso por un lado. ¿Qué se ha definido? ¿Qué ha definido la alta dirigencia del PRM con relación a esa candidatura? Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque me permites hablar de una gran amiga, que por cierto, ella lo niega, pero estudiamos juntos en la universidad. ella pretende decir que yo le di clase en la universidad, pero es mentira de ella. Estábamos pupitre con pupitre. Y es una persona de mi profunda estima. Y es una persona que ha hecho un gran trabajo como senadora. Farideh ha sido una senadora de lujo para la sociedad dominicana, para las mujeres, para la gente joven. Y yo sé que en esa posición o en cualquier otra posición que Farideh decida trabajando su carrera política, le irá de una manera muy positiva. Yo tengo diferencias a veces ideológicas con ella, de puntos de vista, pero es un ser humano noble, es un ser humano de cosas muy bonitas para hacer y por hacer. Lo que pasa es que en la política hay gente que la desesperación es un gran error en política. Y yo no entiendo cuál es el algarabía. Nosotros no hemos decidido cuál es nuestro candidato a senador. Y la razón por la que no lo hemos decidido no tiene que ver con Farideh, ni tiene que ver con nadie. Es que las elecciones de febrero son primero municipales. Entonces, el peor error que tú puedes cometer como estratega política es jugar en el terreno del contrario. Entonces, el buen amigo, que también es amigo mío, y es una persona que yo creo que tiene mucho futuro que ofrecerle a esta sociedad dominicana, que es Omar Fernández. Omar sale, hace su candidatura, hace su evento, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Ponerle un candidato a los 3 días? No, es un problema de Omar y un problema de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza. Tiren para adelante, nosotros estamos en Carolina, en la capital. Ahora, Carolina gana con un 60% en febrero, entonces ahí vemos. O sea, las inscripciones a senador se hacen en marzo.
O sea, eso no hay por qué precipitarlo, ni por qué jugar el juego del otro, ni bueno, y por qué tú quieres que yo entre al ring cuando tú quieres que yo entre y con la ropa que tú quieres que yo entre. No es así. El Partido Revolucionario Moderno tiene una responsabilidad, que es defender el cambio que ha encabezado Luis Abinader, que es incorporar todas las alianzas que podamos, porque nunca podremos cometer el error de subestimar, al contrario. El que crea que porque tú tienes una encuesta de 54, 55, 56, ya tú te puedes sentar a dormir y ganar, está muy equivocado. Yo recuerdo cuando nosotros ganamos en el 2020, que todavía 2 meses antes de las elecciones, nosotros estábamos cabeza con cabeza con Gonzalo Castillo, o sea, y nosotros ganamos las elecciones con un 52, no fue con un 65 que ganamos, o sea, no puede un partido, porque está en el gobierno, creer que puede hacerlo todo rápido, todo, no, las cosas hay que hacerlas con su sosiego. Evidentemente, el que está en la posición de la candidatura, como lo está Faride o como lo está cualquiera de los senadores, como lo está Eduardo Estrella, como lo está, evidentemente hay una agenda individual, que es la agenda que puede tener esa persona, y esa agenda tiene que porque los partidos políticos no son un grupo de oración ni son una fiesta, los partidos políticos son asociaciones de intereses. Y puede que haya un interés individual que a veces el interés colectivo vaya a una velocidad y el interés individual vaya a otro. Pero no le quepa a nadie la menor duda. Farideh Raful es una estrella de este partido y tiene amplios espacios en este partido y encontrará, como el río que viene de la montaña que encuentra su cauce para ver por dónde se deslizará, ella encontrará por dónde deslizarse, sea con una candidatura o sea de otra manera. Nosotros no tenemos ningún problema con ella, ni mucho menos el presidente, ni mucho menos la dirección del partido de la que ella es parte. Esto es simplemente un proceso de que nuestro devenir estratégico tiene que ir viendo, examinando lo que hacen los otros, examinando lo que nos conviene a nosotros, porque con lo que no podemos jugar y lo que es más importante que cada uno de nosotros. Pablo, con quien yo hablaba mucho en la transición, recuerda, yo nunca pensé que iba a ser director de aduana, nunca pensé eso, nunca lo pensé. Y sin embargo, el presidente Abinader me llamó un día y me dijo, ya, yo lo que necesito es que tú asumas la dirección de aduana. Yo tenía otros anhelos, yo tenía otros deseos, yo tenía otros criterios, pero cuando tú juegas parte de un equipo, y el manager del equipo te dice, ya, yo quiero que tú cubras la tercera base. A lo mejor tú le dices, bueno, pero yo lo que soy es shortstop, y yo lo que sé jugar es shortstop, y lo que yo quiero jugar es shortstop. Pero el manager te dice, bueno, pero en el shortstop tengo a fulano y el tercera base está lesionado. Tú tienes que asumir la tercera base. Si tú juegas para el equipo, tienes que asumir la tercera base. A propósito de eso. Es muy claro. Déjame preguntarte No, algo. espérate. De ahí, yo quiero A propósito de eso, Yayo, y no es para que en esto no medie desesperación, sino proyección. ¿Cómo te visualizas en el 2028? Políticamente hablando. Ya la podemos dejar por ahorita. Sí, la sí. dejamos por ahorita. Vamos a dejarla por ahorita. Pero yo quiero en el contexto, en el contexto ahí mismo. del Distrito Nacional, ¿cuál es y a Nacional también, cuál es el alcance de la alianza con Guillermo Moreno? Bueno, ya se firmó con Guillermo Moreno una alianza municipal, donde ellos van a tener en todo el país acceso a algunas regidurías, a algunas municipalidades. El acuerdo congresional y presidencial, También. no, a mi modo de ver, todavía le faltan algunos detalles. O sea, a esta hora, yo no puedo decir aquí que hay un acuerdo específico con Guillermo Moreno a una posición. Sí con su partido a la municipalidad. Porque yo vuelvo y digo, y lo mismo le está pasando a los demás. Hay que entender la nomenclatura electoral dominicana. Las elecciones de febrero son primero. Entonces, las elecciones de febrero decretan una realidad donde tenemos que inscribir las alcaldías, las vicealcaldías, las regidurías, las municipalidades. Entonces, después de que eso esté todo alineado, que todavía estamos en un periodo que llama la Junta Central Electoral de subsanaciones, porque, por ejemplo, tú inscribes a 10 gente, entonces resulta uno que no tiene un papel de buena conducta o resulta una cédula que no está bien. Todavía eso se está arreglando. Ya después de que eso finalice, que me imagino que finalizará ahora en el mes de diciembre, en el mes de enero entonces vamos a las alianzas congresionales. Y ahí en las alianzas congresionales que entonces, porque por ejemplo no es el tema de la capital, hay 6 senadurías que el PRM todavía no ha definido. ¿Cuáles son? Bueno, está la senaduría de Santiago, está la senaduría de la capital, y ahora mismo no recuerdo cuál, hay algunas otras. No me quiero
estoy seguro de esas dos, no me quiero meter en problemas con las otras, pero sí es verdad, que esas dos no están definidas, fíjate que son quizás las dos principales. Entonces, nosotros tenemos un golpe estratégico con esas 6 senadurías en el momento que nosotros entendamos que conviene. Bueno, no en el momento que entiendan lo contrario. Yo quisiera volver, porque ahorita se me quedó la pregunta. No quisiera parecer que volvemos atrás, pero con el contrato de Aerodón. A mí me encanta ese tema del contrato de Aerodón. O sea no, que, porque es lo que me va a impactar, lo que me va a afectar. El presidente, el anuncio que hizo el presidente mencionó algunas obras viales en ese contrato, y tú me estás hablando de construcción de aeropuertos. ¿En qué se va a utilizar? ¿En la remodelación y la construcción de aeropuertos, o se va a utilizar en construcción de algunas carreteras que planteó el propio presidente? Qué bueno que tú me dices eso, porque es que ejemplifica el principal tema de esto. Vamos al contrato. Han hablado de 775 millones, pero es que no son 775 millones, son 775 millones para esas obras que tú mencionas, y son 800 millones para arreglar los aeropuertos que tiene que hacerlo Aerodón. Que tiene que hacerlo Aerodón, son otra cosa. Ahora, los 775 millones son para carreteras que, ¿de qué sentido? Que a su vez soportan. Los 800 millones tú lo vas a pagar en los 35 años. No, en los 7 años. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? O sea, en los 7, no, que lo va a hacer mañana. No, pero ni lo que tú vas a hacer ahora son las carreteras que planteó el presidente. Es que mañana no se va a producir nada, porque esto tiene un proceso. Sí. Lo que sí es que es más rápido, porque estamos firmando hoy que si firmáramos en 7 años. Y esa rapidez, porque las carreteras, ¿qué pasa con las carreteras? Por ese lado de información. Pero óyeme, si tú haces un aeropuerto, vamos a decir, en un campo, y el aeropuerto no tiene una carretera que le llega, no tiene una electricidad que le llega, no tiene hoteles cerca, no tiene amenidades cerca. ¿Y entonces para qué existe el aeropuerto? O sea, las carreteras que te estoy diciendo. O sea, tú prisas la carretera ahora. No. Los 700 millones. Cuando tú hablas de logística, la logística es una cadena de suministro. El aeropuerto necesita carreteras de 6 vías, necesita infraestructura eléctrica, necesita agua, necesita una serie de cosas para dar servicio. Entonces, los 775 millones son esos 775 millones son para las infraestructuras que soportan la actividad logística dominicana. Sí, pero a su vez, Aerodón tiene que hacer inversiones poniéndonos los aeropuertos más bonitos. Años. Exacto. Sí, pero vamos al meollo, vamos al meollo, por favor. Entiéndeme. Sí. Aerodón siempre tiene que estar haciendo inversiones en los 35 años, porque tiene que competir con el aeropuerto de Punta Cana. Pero óyeme, tiene que competir con el aeropuerto de Punta Cana, tiene que competir con el aeropuerto del Cibao. Eso no cambia. Lo que nosotros le exigimos es que además de tus inversiones que tú haces para competir, tienes que invertir 800 millones adicionales. Sí, pero vamos no, al meollo. 775 para carretera. Perdóneme, vamos al meollo de la discusión y del cuestionamiento político, del cuestionamiento político electoral. La preocupación verdadera. Ahora está clara. Perdón. Siempre estuvo clara. La preocupación verdadera de la oposición es que esos chelitos entren en la campaña electoral. ¿Existe alguna posibilidad de que esos 775 millones de dólares comiencen a correr en la economía dominicana antes de marzo? Pero es que una cosa importante. ¿Cómo por ahí es que anda? Pero ¿cómo puede no es por ahí nada más. ¿Cómo puede oponerse cualquier dominicano de buena voluntad a que tengamos mejores carreteras, a que tengamos mejores aeropuertos, independientemente de la época? Es que lo electoral no nos puede llevar sin razón. No nos puede llevar, somos dominicanos como quiera. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que no, para nada. ¿Sí? Es que no es así. Lo que pasa es que tengo que admitir que los amigos de la oposición no tienen la verdad absoluta. No podemos partir de esa realidad. El problema, claro, es eso va a tomar un tiempo. Los procesos de contratación del Estado no son automáticos. Pero hay licitación incluso en esos en la inversión de esos 775 millones. Pero por supuesto. Claro, es que el dinero del Estado. El dinero del Estado no se puede gastar sin un proceso de supervisión. Que en menos de 3 meses, y yo no se hace lo una sé licitación por la circunvalación de Baní, que la estoy sufriendo. Pero es que no se hace en menos no de 3 meses. De que, entonces el presidente anunció una serie de obras que se van a comenzar a licitar, a procesar ahora. Y eso va a tomar un tiempo. ¿Que cuánto toma el tiempo? Bueno, entonces 3 meses, 4 meses, 5 meses, y va a comenzar ahora. Pero tú puedes tener ya la obra licitada y lista. Pero lo que necesitas son los fondos. Pero para tú tener la obra licitada y lista, eso tiene que pasar por un proceso. No está bien. Los 3, 4 meses. Y evidentemente, pero vamos a suponer, para que tú veas, para derrotarte el argumento electoral, vamos a suponer que el dinero está listo, licitado, y que podemos gastarlo mañana. ¿Y qué carretera se hace en 3 meses?
¿Qué No, obra no se hace en 3 importa, no meses? importa cuándo O tú la sea, hagas, ¿tú entiendes? y cuándo la No, comiences. no, pero que y si fuera por comenzar, todavía estuviera gobernando el PLD, porque en siendo primero esa es la Picasso lo dieron naturaleza del todo. contrato. No son los aeropuertos si tu al prioridad final, ahora. si el beneficio electoral pudiera ser inaugurar cosas, pero no comenzarlas. O sea, eso no. El argumento electoral, porque vayamos a comenzar 10, 15 obras, es simplemente que no estamos viendo el criterio de Estado, cómo eso nos beneficia a todos. Vámonos para aduana también. No significa que nos volvamos a la política. Yo me quiero ir bueno. poner su abuelo. No, bueno, usted bueno, sabe que bien. él tiene una parte importante de la recaudación para el presupuesto nacional. Aduanas, cuál es el desempeño y sobre todo que generalmente para esta fecha siempre se anuncia para el dominicano de la diáspora, se anuncian unas exenciones. Una gracia. Una gracia, exacto, que tiene ese nombre de Se ponen gracia. graciosos. Que si, exactamente, si este año va a haber la gracia, a partir de cuándo y también el concepto de cómo lo van a manejar. Bueno, primero, sí, la gracia navideña comenzó el 1 de diciembre, terminará en enero. Al final del día, lo que esto permite es que cualquier dominicano o dominicana que resida allende nuestros mares puede entrar en esta época con cualquier ajuar, con cualquier artículo, costo menos de $4,000, que es una cifra considerable, la más alta de toda nuestra historia, porque eso fue un compromiso que hizo el presidente en una de sus visitas a la comunidad dominicana en el exterior, a Nueva York en específico, en una de ellas, donde le damos la oportunidad a esta gente que durante todo el año nos manda más de $10,000 millones en remesa, y nosotros, esto es una oportunidad para que si tú le quieres traer un ajuar o cualquier cosa a un pariente que viva aquí, tú lo puedas hacer. Y durante el mes de diciembre, esa oportunidad está abierta ya la hemos anunciado. Es una merma en las recaudaciones, es una merma para el comercio, pero nosotros hacemos eso en reciprocidad al gran esfuerzo que hacen los dominicanos en el exterior por sustentar nuestra economía, por mantenerse vinculados con nosotros. La Dirección General de Aduanas en estos años y en estos tiempos hemos tenido una gran, y yo creo que ha sido reconocido inclusive por las principales asociaciones empresariales, las principales asociaciones sindicales, el hecho de que tengamos una nueva ley general de aduanas, que la última era de 1942. Señores, cuando yo recuerdo eso, 42. yo decía, wow, tú sabes lo que tú tienes una ley de aduana de 1942 y querés traer inversiones a este país, querés decirle a la gente y yo veo a veces estos amigos y digo, wow, 1942 la última ley de aduana y nadie se había preocupado por Y eso. al margen de la autonomía que tenía la dirección. Exacto, entonces nosotros ahora hemos hecho una nueva ley general de aduana con sus reglamentos que ya nos ponen en una etapa de modernidad. Pero no solo eso, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, solo había rayos X para verificar mercancía para el 40% de la mercancía que entraba al país. Lo cual quiere decir que el 60% de la mercancía que entraba al país la veíamos al ojo por ciento. Al ojo por ciento. Con lo que eso significa. Al ojo por ciento. Hoy más del 92%, y si Dios lo permite, antes de nosotros irnos vamos a llegar al 100% estadístico. Hoy más del 92% tiene rayos X que revisa y entra y sale. Y por eso tú has visto que en el año 2018 se cogieron 3 toneladas de droga. En el año 2022 se cogieron 30 toneladas de droga. Eso es un exponencial de 300% en municiones y armas, que yo me siento muy orgulloso de eso. El otro día pusimos en Puerto Plata el último escáner de rayos X moderno que nos donó la Organización Mundial de la Aduana, porque por el mismo proceso de licitación compró una máquina de rayos X de ese, un dolor de cabeza increíble, porque valen 6, 7, 10 millones de dólares cualquier maquinita de esa. Y comprarlo ya tú sabes, vienen los oferentes y los suplidores, y espérate, y impugna el que no sea adjudicado, impugna, y la demanda, y etcétera. Ya tú sabes. Entonces nosotros recurrimos a otro mecanismo, que es la donación. Y conseguimos que el sector privado nos donara los rayos X en Jaina, que habían durado 20 años en un litigio en la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Con unos señores que vendieron la máquina y después la máquina, y Miguel Coco hizo así, sacó la máquina para atrás porque las máquinas no funcionaban. Como era don Miguel, que es un hombre que todos recordamos, y sacó la máquina para atrás y le dijo, yo no le voy a pagar eso no sirve. Y la gente duraron 20 años demandando al Estado Dominicano y no podíamos poner los rayos X. Llegó Luis Abinader al gobierno y nosotros nos sentamos con todo el mundo y le dijimos, vamos a poner los rayos X por la buena o por la mala. ¿Cómo vamos a poner los rayos X? Porque no podemos seguir sin rayos X. Hicimos un acuerdo, nos fuimos a arbitraje, el arbitraje todavía está ahí, pero ya están las rayos X y lo compró el sector privado. Lo mismo hicimos en el muelle de Caucedo, que el sector privado no lo donó.
Y al ver eso, las Naciones Unidas dijeron, pero nosotros tenemos unos equipos rayos X que podemos donar. Y nos donaron por el funcionamiento de la aduana dominicana, por el reconocimiento del trabajo de la aduana dominicana, nos donaron los rayos X de Puerto Plata. Y ahora estamos negociando para que nos donen lo de la frontera, que es el único sitio que todavía no tenemos. Porque ahí hay poco sector privado para que te lo donen. Entonces, y eso ha generado ese incremento, porque cada vez que uno agarra una bala en un contenedor, eso es una vida que tú salvaste. Eso es una bala que no se disparó. Y el incremento en hallazgos de municiones es casi un 180%. El incremento en hallazgos de municiones. Entonces, esas son de las cosas que nos hacen sentir que vamos a ir a los equipos de campaña, que cuándo se van a formar y cuál sería tu rol. Pero acabo de recordar, a propósito de aduanas, alguien sugirió, no sé si era un artículo de Inés Aispun o una opinión de Andy Dawarre, el economista, sobre el tema de las quejas de comerciantes con los chinos. Ay, sí. Y esa persona que leí o escuché, no sé cuál de los dos. Es un tema muy Diario Libre. Muy de Diario Libre, ¿verdad? Decía, pero es muy difícil lo relativo a este pago de impuestos, y lo generalizaba con la informalidad. Yo creo que era Andy. Y decía, lo mejor es en el lugar en que los chinos no se pueden escapar, que es aduanas. Cóbrale en aduanas y lo que tiene que pagar aquel informal, vamos a establecer un mecanismo de cobro ahí. Cuestión de que una vez sale de aduana el chino, comerciante chino, ya todo lo relativo a esa posibilidad impositiva están cubiertas. Porque cuando eso llega a Villacón, nos fastidiamos. Eran más o menos por ahí, aunque no sé si existirían las figuras jurídicas ahí es que para permitir eso. Ahí está el problema. Mira, Sí. la República Dominicana es signataria de un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, y en el gobierno de Danilo Medina se firmó una reciprocidad comercial con la República Popular China. Acuérdate que es el gobierno de Danilo que reconoce. Correcto. Entonces, evidentemente eso genera un auge del comercio chino hacia la República Dominicana, que no es un problema dominicano. Si tú coges ahora mismo para Nueva York y coges para Chinatown, tú compras un rol en $100. Tú vas y compras un rol en $100 si tú quieres. Que no es original. Que no es original. El consumidor es una bendición. Que no es original. una maldición. Entonces, ¿qué pasa? Espérate. Vamos por ¿Qué partes. sí hemos hecho nosotros por primera vez? Porque el problema del comercio chino, que es un problema para los comerciantes dominicanos que compiten con ellos, pero como bien dice Pablo, para los consumidores pudieran tener otro punto de vista. Lo que sí hemos hecho nosotros es que por primera vez la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas están trabajando en conjunto un programa de fiscalización. Porque si tú traes esa tasa, Cristian, tú la traes al país, tú dices que la tasa cuesta $5. De la única manera que aduana te puede impugnar la tasa es si yo tengo la prueba de que cuesta $7. Claro. Entonces yo tengo que presentarte la prueba. No es que yo puedo decirte olímpicamente, no, la tasa vale $7, porque si fuera así, viviéramos en un estado de arbitrariedad. Claro. Es cuando me trae cualquier empresa de electrodomésticos, me trae una televisión, me dice que la televisión cuesta $500. Yo no puedo inventarme que cuesta $10,000. Yo tengo que buscar la prueba, meterme en Google, hacer una inversión, hacer una serie de cosas. Que, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo. Hubo un equipo de aduana que fue a Corea del Sur, que fue a China, viendo los valores, buscando la prueba, para yo en un debido proceso poderte decir lo que eso cuesta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que si tú la metes al país en $5 y después se la vende al consumidor en 20, tú tienes que pagarle a la DGI una ganancia de capital por eso, y tienes que pagarle un ITEVI a la DGI por eso. Entonces, evidentemente, ¿qué pasaba antes? Que entraba la tasa, tú lo vendías en efectivo, no lo declaraba allá, no tenía impresores fiscales allá, y eso se quedaba en la informalidad. ¿Qué hemos hecho nosotros por primera vez? Y aquí hago un reconocimiento al buen amigo Luis Valdés. Sí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que hemos hecho una fiscalización conjunta para que la DGI nos pueda preguntar a nosotros, pero si entró a $5 y este tipo no la declaró, ¿dónde está la tasa? Entonces, ahí vamos. Sí. Evidentemente, como tú bien dices, meter los inspectores de DGA y DGI en Villacón, o meterlo en Cienfuegos en Santiago, no es una tarea fácil. Y es un proceso que hay que irlo llevando. Ahora, hoy en día, la formalidad es mucho menos que la anterior pasada. Cuando fui, hicieron un reportaje muy interesante, los amigos de Diario Libre, y yo fui allá y compartí con ellos. Nosotros hemos reducido la informalidad en casi un 21%. O sea, eso es verdad que todavía es poco, pero ustedes no se imaginan el trabajo que es ese. Ahora, evidentemente, el problema es real, el problema existe y lo estamos atacando. Yo no voy aquí a decir que no existe el problema existe. Pero quizás no es justo, lo que se quiere vender un poco, que es un problema chino. No, aquí hay un vulgar problema de ilusión y de
evasión. La compañía Tenemos que ese está- problema. Entonces, no, perdóname, Julián. Lo que pasa es que también hay que decir, el ejemplo que tú acabas de poner es el mejor. Por alguna razón, ese es otro tema, los chinos producen más barato, quizás por un asunto de escala, ¿no? Un asunto de escala. Entonces, aquí hay una reacción que saco comida aparte a Luis Valdés y a Yayo Sanz Lobatón, en el sentido de que no han caído Ese Luis en el Valdés le gancho, cobra hasta los amigos. en Es el fácil. gancho de perseguir a los negocios chinos. No. Es a los negocios dominicanos todos que hay en la República Dominicana y aplicarle el código tributario al que sea, chino, japonés, sueco o ruso. Entonces yo creo que la cosa tiene que caminar por ahí, porque es un compromiso que tiene el país en ese sentido. Voy a los equipos de trabajo de campaña. Pero Ya yo antes, Sanz Lobatón. Cristian, antes. Porque ese es el final, el 28 es el final. Y ¿Por dónde, hemos llegado al 24. ¿Por dónde andará la recaudación este año? Bueno, la recaudación este año nos ha permitido soportar, por ejemplo, estamos ya por encima de lo que recaudamos en el 2022, lo cual es muy significativo porque el crecimiento económico en el 2022 fue mucho más vigoroso que el crecimiento económico en el 2023. Entonces, hemos podido sortear la necesidad de una reforma fiscal por el incremento exponencial que tuvimos en las recaudaciones en el 2021 y en el 2022. En el 2021 excedimos casi un 30% en las estimaciones y en el 2022 las excedimos un 19%. El 2023 todavía no termina, no te puedo dar un dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que ya estamos por encima del 2022. Estamos hablando de que las aduanas le producen a la República Dominicana entre 250 y 300 mil millones de pesos al año, además de lo que hace para facilitar el comercio. Nosotros tenemos un programa de Exporta Más, que lo fundamos nosotros ahora en estos 3 años en la Dirección General de Aduana, porque la aduana antes se veía solo como cobradora de impuestos. Nosotros ahora la vemos como cobradora de impuestos y como facilitadora de comercio. Y al facilitar el comercio hemos cogido 243 empresas dominicanas y las hemos ayudado a exportar. Porque a veces los productos dominicanos no podían llegar a Estados Unidos, no podían llegar a Europa porque no habían los permisos fitosanitarios, porque había muchísimas trabas. Y ya eso representa una exportación que va por más de 10 mil millones de dólares, que hay que sumárselo a los En el otros. caso de los escáneres, termino ahí con los de aduana. El caso de los escáneres, la compañía que está en el arbitraje es la compañía del doctor Melgen, del médico Melgen. Bueno, la verdad que no sé. Yo nunca he tenido contacto con el doctor Melgen, ni sé quién. Sé que hay unos abogados que representan esa entidad, que son con los que yo me he reunido. Que ¿Son con los que ustedes están utilizando los escáneres? No, jamás en la vida, jamás en la vida. Ok. No, los escáneres se compraron a una empresa norteamericana que coordinado con la Embajada de los Estados Unidos. Esa empresa era la que tenía el litigio. Nosotros lo que nos reunimos con Miguel ellos, Coco lo sacó. nosotros nos reunimos con los abogados de ellos y le dijimos, miren, su problema llévenlo al Ministerio de Hacienda, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, porque la aduana va a poner rayo X. Y tengo que admitir que ellos han seguido su proceso legal y andan por esas instituciones y los rayos X están funcionando y no tienen nada que ver con ellos. Ya los equipos de campaña. PLD tiene su director, su estructura. También Fuerza del Pueblo tiene su director de campaña, su estructura. Van por varias estructuras ellos también. Sí, ha habido problemas en algunos de ellos. Ustedes, esto tiene que ver, ¿qué rol tú jugarías? Tiene que ver con que los que van a trabajar en campaña tienen que abandonar los puestos y por eso ustedes la han retrasado un poquito más. Tienen que ver. ¿Cuál es la definición estratégica? Tiene que ver con la visión que tiene Luis Abinader del Estado Dominicano y lo que le acompañamos. Nosotros estamos gobernando. El periodo electoral tiene plazos. Entonces aquí había la costumbre de anunciar un jefe de campaña y anunciar encargado de campaña. ¿Quién encargado de campaña? No, la campaña es esa, son la carretera, la campaña son las recaudaciones de aduana, la campaña es la seguridad pública, la campaña es el turismo, esa es la campaña, gobernar bien. Entonces ahora habrá periodos electorales, ahora viene el periodo municipal. Entonces tendrán que designar encargados de campaña municipales. Y cuando venga la campaña presidencial, entonces haremos lo propio y se tomarán la licencia que tengan que tomarse. Ahora, lo que yo digo siempre es lo siguiente. Nosotros estamos tratando de cambiar el accionar de la política. Entonces, porque el PLD nombre un jefe de campaña, yo no tengo que nombrar uno. Porque el PLD ponga un candidato a senador, yo no tengo que poner uno. Porque la Fuerza del Pueblo opine de una manera, yo no tengo que opinar de la otra. O sea, al final se liderea con acciones, se liderea con trabajo. Tú no lidereas cayéndole atrás al adversario.
así no puedes tú liderar. Entonces, que ellos pongan su equipo de campaña, que ellos hagan lo que ellos Pero quieran. es innovador. Tú eres el jefe de No es campaña lo natural del PRM, ¿no, verdad? pero No, no pues es estoy en aduana No, ahora. tú y eres estoy el en jefe de esto. campaña pero natural. pero no es lo tradicional. Esto quiero destacarlo porque es innovador de que tú vas a esperar. Por ejemplo, hay 3 meses de campaña. Exacto. Entonces, 3 meses y una semana yo te designo. Correcto. Pero ahora, sin Como estar dicen, nombrado, como dicen, ¿quiénes como hacen? dicen en el campo, Ajá. el río no se cruza hasta que tú no llegas a la vera. Cada lechón en su teta es el modo Tú, de mamar. tú no Eso puedes llegar, dice el tú no puedes programa. cruzar el río antes de llegar a la orilla del río. ¿Cómo lo cruzas antes de llegar a la orilla del río? Y eso en política es importante. Llegar temprano en política es lo mismo que llegar tarde. Pero son buenos los subdirectores, son muy capacitados los subdirectores de la DGA. Es una muy pregunta. bueno, muy De bueno. O sea, muy bien. O sea, Ahí- podrían ahí estar 3 tenemos meses mujeres. en esa responsabilidad. Pero que ya eso no lo decido yo, pero la verdad es que tenemos grandes subdirectores allá. Grandes Tú eres el subdirectores. natural Y para subdirectoras. esa posición, Y subdirectoras. innegablemente. Y entonces, la visualización, autovisualización para el 2028, Llévalo al Mira, paso. mira, en términos políticos. en estos días que hubo tanto como... Eclesiastés. Mira, en estos días que hubo tanta, yo que soy un capitaleño convicto y confeso, y escogidista por demás. Ah, eso es lo mejor que tú tienes. Bueno, Ahora sí. déjame decirte. También que- por eso, No, va bien, va bien. por eso cuando a mí me quieren dar cuerda, o me Va quieren bien. cuando a mí me quieren dar cuerda o me quieren calentar, yo le digo, tú vas difícil conmigo porque yo nací y crecí siendo escogidista y PRDista. Entonces, yo lo único que hice fue coger cuerda durante mi juventud. Déjame decirte que en ese afán, en la capital, que hubo tantos comentarios, hubo alguien que me preguntó que si yo podía aspirar a alcalde, que si podía aspirar a senador. Y yo le dije mucho a la gente en esa época que mientras Luis Abinader esté en la presidencia de la República o esté aspirando, ya yo lo único que va a hacer es ayudarlo a él. Yo creo que Luis ha hecho algo interesante por mi país y yo estoy comprometido con que la época de Luis Abinader le rinda grandes frutos a este país. Y mientras la época de Luis Abinader esté vigente, yo no aspiro absolutamente a nada. Dejamos Ya al abuelo, veremos y vamos a después. hablar del abuelo y lo dejamos fuera. Usted está ¿Qué es lo que tú mal. quieres hablar, abuelo? Respeta a los abuelos, ten cuidado. Tú no eres nieto de Don Américo o de Ramón. No, yo soy nieto de Máximo Lobatón, que fue senador de la capital, juez de la Suprema. Ah, sí, verdad. Dele, Sí. señor. Los Lobatón son muy viejos aquí. Sí, Yayo, gracias. Gracias, muchas gracias. Defensores de Eduardo Sánchez. Sanz Defensores de Lobatón, Sánchez. director de aduanas, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y para el próximo 28 ha estado con nosotros. Nosotros le damos las gracias. Bueno, él no se ve escapar, ¿no? ¿Tú crees? No se escapa. Un hombre joven. Un hombre joven. No se ve escapar. Amigo de Tiene ustedes, muchas ocupaciones amigo de políticas ustedes. en aduanas, pero también en la casa hay que hacer cosas. No se va a escapar. En la oficina privada a veces hay cosas que construir. Hoy un día así, hoy como que la doña te va diciendo, Le "Mira, van a dar. ya yo no se ha ocupado una puerta que Él se está cree que floja todo ahí, es ¿no? aduana y PRM. Ese Sí, cuadro tiene no, 6 meses. Hay don cosas en la Marco, casa que hay que tener. Entonces, Qué bueno. antes de que la doña te reclame otra vez. Ahí en la San Martín, casi esquina Máximo Gómez, la 183. hay un ¿El letrero capitaleño? grande que dice, bueno, capitaleño, claro. Capitaleño. Materiales industriales, es un partido amplio. De todas las herramientas, equipos con certificación internacional están ahí. ok. No tienes que decir que tú eres Está bien, el nieto está de bien. Don Máximo. No, yo Ni llego. director de aduana. Amigo de Cristian. Amigo de Cristian. A diario, te Ya, mandaba de a diario. ya, Y amigo hay una Cristian. reducción importantísima. Gracias nuevamente. Ya nosotros continuamos.